es quien la hace crecer, y dar fruto en su momento. Amén, hermanos. Hermana Lucero, una bendición poder tenerla aquí. Hermana Xochitl, esta es su casa. Es un honor, un privilegio poder servirles. Estamos aquí para ello, para servirles, por supuesto. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Y hermanos, antes de iniciar, hermanos varones, como cada último viernes de mes, el viernes próximo tenemos reunión de varones. Tenemos enseñanza de varones a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, hermanos. Seguimos siendo formados, ¿no es cierto, hermanos varones? Seguiremos siendo formados por la palabra de Dios para que el Señor, como un barro en sus manos, trabaje en nuestras vidas. Aquí le esperamos, hermanos, a las 7 de la tarde el próximo viernes. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a este momento tan importante, así como alabar al Señor, por supuesto. El escuchar su bendita palabra resulta en honrarle y en bendición para nosotros. Le pido si se pone de pie, hermano, por favor, vamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Es un solo versículo el día de hoy, pero tenemos mucho que aprender. Bien, hermanos, esta es la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por iluminarnos a través de ella. Señor, te rogamos que por la obra de tu Espíritu Santo no solo venga conocimiento e información a nuestra mente y a nuestro corazón, sino, Padre, por favor, también transformación de nuestras vidas, transformación de nuestra manera de vivir, para darte gloria con todo lo que hagamos, Señor. Gracias te damos, guíanos por tu Espíritu, por favor. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor. Conoces mis limitantes, Señor. Y te pido que de tu gracia, tu Espíritu, me dé sabiduría, Señor, para predicar tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Quiero iniciar con una pregunta, hermanos. A lo largo de su vida, de su niñez, de su juventud, ¿en algún momento de su vida deseó imitar a alguien que admiraba? Tal vez a su mamá, cuando usted era pequeña, hermana. O tal vez, hermano, cuando usted era pequeño trataba de imitar a papá, ¿no? Tal vez se ponía, hermana, sus vestidos, o se maquillaba como mamá, qué sé yo. Y los varones que queríamos imitar al papá, a veces pues hasta sus zapatos nos poníamos, ¿no? Su corbata. Porque era una imagen que teníamos de nuestra madre o de nuestro padre, la cual deseábamos imitar. Pero tal vez, hermano, hoy en nuestros días, mayormente los jóvenes, hablando de imitar a personajes, los jóvenes en la sociedad tienden a imitar a una persona, un personaje que admiran. Quieren ser como el artista de moda o la artista de moda. Algunas personas suelen cortarse el pelo o vestirse de cierta manera o similar a algunos de aquellos personajes que admiran. Algunos otros quieren ser tal vez como su deportista favorito. Se cortan también el pelo como el futbolista que está de moda, que admiran, o incluso pueden llegar los jóvenes a usar, si les gusta ese deporte, usan los mismos zapatos que de su ídolo en ese sentido, ¿no?
incluso imitan cómo hacer un festejo. Todo ello, hermanos, lo hacen o lo hicimos de pequeños porque deseábamos parecernos a la persona a la cual admirábamos. Respetando, hermanos, por supuesto, proporciones. Algo similar en cierto sentido sucede con los hijos y las hijas de Dios. Algo similar sucede con los discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo debe de haber un deseo, ¿sí?, de parecerse cada día más a su maestro. Por supuesto, este deseo no es comparable al deseo de parecerse a algún artista o algún deportista. Este deseo del creyente, hermano, es un deseo mucho más sublime. Quiero hacerle otra pregunta hoy. ¿Conoce usted el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchas personas se hacen esta pregunta. ¿Cuál es? Si habláramos de una mente o propósito de Dios para nuestra vida, hermanos, o de una meta, quiero decir, o un propósito de Dios para nuestra vida, esta sería parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Pablo lo dijo porque los que antes conoció, también los predestinó con un propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, hermanos. Dios, a través de su Espíritu Santo, sigue trabajando cada día en nosotros, hermanos, para precisamente parecernos más a Cristo Jesús. Para conducirnos como Cristo, para amar como Cristo, para perdonar como Cristo, para ser mansos y humildes de corazón como Cristo, entre otras muchas cosas. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy, hermanos: transformados para la gloria de Dios. Transformados para la gloria de Dios. En esta enseñanza vamos a ver, hermanos, 3 aspectos importantes en la transformación de nuestras vidas. Es algo importante para nosotros. 3 aspectos importantes en la transformación de nuestras vidas. El primer aspecto importante tiene que ver con un propósito, el segundo con el objetivo, y el tercer aspecto tiene que ver con el medio. El propósito, el objetivo y el medio, por el cual somos, ¿qué, hermanos? Transformados. Quiero pedirle toda su atención para entrar en el contexto, hermanos. Vamos al contexto donde está inmerso nuestro versículo. Eso es muy importante. Por eso pido todos nuestros sentidos, que estemos despiertos, toda nuestra atención, hermanos, porque es necesaria para poder comprender la enseñanza de hoy, iniciando por el contexto. En este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo compara el antiguo pacto, que es en la ley, lo compara con el nuevo pacto, que es en la gracia en Cristo Jesús, ¿sí? Y él deja muy claro algo, hermano, que el nuevo pacto es un pacto superior y un mejor pacto que el antiguo. Recordemos que el mediador del antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. Era Moisés el mediador. Y en el nuevo pacto, el mediador es nuestro Señor Jesucristo. Ahí el hecho de ser un mejor y por supuesto un superior pacto al antiguo. El antiguo pacto se sustentaba en la ley. Y dado que ningún hombre podía cumplirla, por supuesto no podía alcanzar la salvación. No podía ser salvo por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie viene a salvación. El antiguo pacto mostraba a los hombres lo que deberían hacer,
cómo deberían vivir, pero no les capacitaba para hacerlo. Esto, hermanos, confrontaba a las personas con su incapacidad para obedecer perfectamente las exigencias santas, justas, buenas de Dios que estaban plasmadas en la ley. Y que no obedecía, que no podía obedecer por completo la ley, hermano, pues estaba condenado, ¿no es cierto? Por el contrario, hermanos, en el nuevo pacto, el hombre tiene salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, como lo cantábamos. El hombre que ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido limpiado, porque todos sus pecados le han sido perdonados en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de que entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y es quien nos impulsa para desear cumplir la ley moral de Dios. No ha sido abolida, hermano. Por supuesto que no. Ahora el Señor, por medio de su Espíritu, nos capacita, nos impulsa, nos alienta, nos recuerda su palabra para desear cumplir la ley moral de Dios. Esa ley, hermanos, ha ocurrido algo maravilloso que dice la Escritura. Esa ley, hermanos, ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora en los que son hijos ha sido escrita en el corazón. En nuestro corazón, amados hermanos. En el corazón de cada creyente. Entonces podemos entender que el nuevo pacto es un pacto de mayor gloria que el primero. Esa gloria de Dios que Moisés tuvo el privilegio en su momento, usted recuerda, de ver y experimentar en su propio rostro que reflejaba la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios era tan resplandeciente y que emanaba tan fulgurosamente de su piel, hermano, que aún el pueblo de Dios tuvo miedo de ver el rostro con la gloria de Dios reflejada en Moisés, que tuvo miedo, dice la Escritura. Tuvieron miedo. ¿Qué tuvo que hacer Moisés, recuerda? Cubrió su rostro con un velo. ¿Qué es la gloria de Dios, hermano? Si vamos a hablar de la gloria de Dios, tenemos que definir qué es la gloria de Dios. Y para definirla, hermano, es un verdadero reto, porque jamás alcanzaremos a dar una definición que comprenda, por supuesto, lo que es la gloria de Dios. Pero podemos entender algo por su Espíritu Santo. La gloria de Dios es lo que Él es, hermanos. Es su esencia, son sus atributos, hermano, que han sido externados a través de la palabra de Dios. Por eso podemos conocerle a Él. La gloria de Dios es la esencia de lo que Él es, son sus atributos. Un Dios bueno, un Dios omnisciente, omnipotente, misericordioso, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios airado, una ira santa, si usted recuerda, cuando estudiamos los atributos del Señor. Eso refleja su gloria. Eso refleja lo que es Dios, hermano. Esa gloria que reflejaba el rostro, la piel, como dice la Escritura de Moisés, mientras regresaba de haber estado con el Señor, esa gloria, ese fulgor resplandeciente de Dios iba menguando, se iba desvaneciendo poco a poco. Todo esto lo puede ver en casa en Éxodo 34, hermano, en la parte final. Es impresionante cómo describe ahí la palabra todo esto. Una gloria que deslumbraba, hermanos, que abrumaba en sobremanera al pueblo judío, tanto que, reitero, tuvieron miedo. ¿Qué está diciendo Pablo? Estamos en la introducción, hermano. Pablo está diciendo hasta aquí que los judíos no habían podido ver la gloria de Dios y que siguen sin poder verla ahora en Jesucristo. La gloria de Dios se ve por medio de Jesucristo.
Cristo es la esencia de Dios. Amén. Voy a leer 2 Corintios 3:11, hermanos, en la Biblia de las Américas. Síganme con su vista en su Biblia, por favor, para ir entendiendo. Por eso quería toda su atención, hermanos, en esta introducción. 2 Corintios 3:11, en la Biblia de las Américas se lee de esta manera: porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más con gloria, es con gloria lo que, ¿qué, hermanos? Lo que permanece. Dice el verso 12: teniendo por tanto tal esperanza. Una pausa aquí. ¿Cuál esperanza, hermanos? ¿Qué esperanza tenemos? Ver la gloria de Dios un día en plenitud, hermano, porque estaremos con Él y le veremos cara a cara tal como Él es. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, dice Pablo. Verso 13: y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, hermanos, había un velo que no permitía ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Bien. Verso 14, hermanos: pero el entendimiento de ellos. ¿Quiénes son ellos, hermanos? El pueblo judío se endureció, porque hasta el día de hoy, dice Pablo, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin, ¿qué, hermanos? En esta versión, sin alzarse, es decir, no pueden ver, pues solo en Cristo es quitado, hermanos. Es decir, hermano, la palabra de Dios nos está mostrando que no pueden ver la gloria de Dios, que el pueblo no podía ver esa gloria porque tenían un velo. Ese velo solo es quitado cuando se cree y se entrega la vida a Cristo. Verso 15: y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Hermano, hasta el día de hoy, muchos judíos no pueden ver la gloria de Dios reflejada en Cristo porque no creen en Jesucristo como Dios mismo. Ahora, ¿por qué no pueden ver la palabra de Dios, hermano? ¿Se ha usted preguntado por qué mucha gente a la que le comparte usted, su propia familia tal vez, por qué no pueden ver la palabra como la vemos nosotros? ¿Por qué no pueden ver la salvación en Cristo como la vemos nosotros, hermano? La respuesta está aquí: porque hay un velo. Porque hay un velo. Ese velo, hermano, en un contexto general, en estos versos, implica la dureza en el corazón, como ya lo leímos, endurecidos sus corazones. Hay dureza en el corazón porque hay incredulidad. La gente no puede ver la gloria de Dios en la palabra de Dios porque hay incredulidad, duro corazón, porque hay autosuficiencia. O mucha gente piensa que no necesita a Dios. Si la gente pensara y supiera y pudiera ver la palabra de Dios como lo entendemos y vemos nosotros por la obra del Espíritu, hermano, las iglesias estarían abarrotadas de personas. Las personas no pueden ver esta gloria, no pueden ver lo que nosotros vemos, hermanos. Tienen un velo, y ese velo solo es quitado, como leímos, por el Espíritu Santo cuando la persona cree y entrega su vida a Jesucristo. En ese momento la persona recibe vista espiritual. El Señor vino a sanar, ¿verdad? A buscar a lo que se había perdido, a dar vista a los ciegos, ¿no es cierto? Ahí estábamos nosotros, hermanos, no podíamos ver. Nos hablaban de la Escritura y algunos de nosotros no entendíamos. Nos regalaron una Biblia y la leíamos, decíamos, pues es un libro muy grande, muchas letras. Tratábamos e intentábamos de leer, digo algunos, no generalizo por supuesto, pero no entendíamos. Hasta que un día, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la obra de su Espíritu que vino a darnos luz, pudimos ver, pudimos entender.
Pudimos entender lo maravilloso del Dios vivo y verdadero. Pudimos entender su gracia, su salvación, su misericordia, su paciencia para con nosotros. Pudimos entender el poder de su palabra. Alguien dijo, leía yo en la semana en su conversión, dijo, fueron como si escamas me cayeran de mis ojos. Realmente es así, hermano. Realmente es algo similar a eso. Sigo en esta versión de la Biblia de las Américas, 2 Corintios 3:16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, ¿qué pasa con el velo, hermanos? Se cae, el velo es quitado. Quien no conoce a Cristo, quien no ha entregado su vida a Él, sigue con un velo en su corazón, sin poder ver la gloria de Dios y sin poder ver la salvación que solo Cristo puede dar. Quien no está en Cristo no tiene la libertad, hermano. La libertad que trae Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque dice 2 Corintios, ahí donde está el verso 17, 3:17. Dice, porque el Señor es, ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay, hermanos. Ahí hay libertad, hermanos. Mucha gente toma este versículo para sacarlo de contexto y darle muchas interpretaciones, para orar en libertinaje. Y esto no significa estar en libertinaje, por todo lo contrario, hermano. Hay una libertad que Dios nos permite, pero guiados por su Espíritu Santo, hermanos. Hay una libertad en el Señor, por supuesto. El Espíritu dice ahí, es Dios. Esto indudablemente afirma eso, hermano, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. No es una fuerza activa como el testigo de Jehová afirma. El Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. El Padre es Dios, hermanos. Hay libertad, hermanos, la libertad que nos ha dado el Señor por su Espíritu. Porque recuerden que desde el Edén el hombre cayó en esclavitud, ¿no? Esclavitud de la ley, esclavitud al pecado, esclavitud a la vieja naturaleza en la que estábamos. En el Señor, que es el Espíritu, como lo leímos, hay libertad. ¿Libertad de qué, hermano? Hay libertad verdadera. Pero también una libertad, hermano, en Cristo implica una transformación por el Espíritu. Repito esto, en el Espíritu, que es Dios, hermano, hay libertad. Libertad de la ley, libertad a nuestra vieja naturaleza, libertad a esa ley del pecado que nos gobernaba, hermanos. Pero también en esa libertad hay una transformación por el Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Hermanos, gracias. Después de esta introducción extensa pero necesaria, vamos a nuestro primer punto, hermanos. Nuestro primer aspecto importante de la transformación de nuestra vida tiene que ver con un propósito. ¿Sabe cuál es ese propósito, hermano? Reflejar la gloria de Dios. El propósito, hermano, por el cual somos transformados es reflejar la gloria de Dios. 2 Corintios 3:18, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué miramos, hermanos? La gloria del Señor. La gloria de Dios. Una pausa aquí, por favor. Dice Pablo, por tanto, es decir, por todo lo anterior, por todo lo que he venido diciendo, ¿sí? Que ya explicamos, nosotros todos, entiéndase todos nosotros, así de simple, de llano, todos nosotros. Ese todos nosotros es muy importante, hermano, porque ¿de quién está hablando Pablo, hermanos? Pablo no solo se refiere al pueblo judío. En primera instancia sí lo hizo, al decir que tenían un velo. Aquí, al decir nosotros todos o todos nosotros, está hablando a todo creyente. Eso implica nuestras vidas. Amén, hermanos.
Está hablando a todo creyente, todos nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por tanto, esto implica y es algo importante en nuestra vida. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta. Ya tiene más sentido esta frase, ¿no es cierto? A quienes nos ha sido quitado el velo, hermanos. Dijimos que ese velo representaba dureza de corazón, ¿verdad? Que representaba o que tenía el pueblo judío. Ahora nosotros podemos ver a cara descubierta, hermano, sin esa dureza de corazón, con esa libertad que hay en el Espíritu de Dios. Moisés, hermano, quitaba su velo a cara descubierta cuando entraba al tabernáculo, cuando tenía comunión con Dios, hermano. Quería de alguna manera una visión directa de la gloria de Dios. Y salía de estar con Dios y se tapaba su rostro con un velo para hablar y dar el mensaje al pueblo de Dios. Y así hacía. Entraba, se descubría, salía y se cubría para dar el mensaje que había recibido de parte de Dios. Y dice ahí que como en un espejo. El espejo, hermano, en cierto sentido es el símbolo de ¿qué? ¿Sabe usted? De la palabra de Dios. ¿Sí? En cierto contexto es la palabra de Dios. Vamos a Santiago, acompáñenme. Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice Santiago, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, hermano, esto es tajante y contundente. Aquella persona que se dice seguir a Cristo y no obedece, no es hacedor de la palabra, en pocas palabras está engañando a sí mismo. Está caminando en falsedad. Dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, otra vez, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera ¿en qué? En un espejo su rostro natural. Entiéndase, hermano, es semejante cuando una persona se para en un espejo. Cuando estamos hablando que ser hacedores de la palabra. La palabra es cuando nos ponemos o nos exponemos ante ella. Es como un espejo, hermanos, que nos va a revelar, que nos va a confrontar tal y como somos, tal y como el Señor nos ve, sin ningún maquillaje, sin ningún retoque, tal y como somos. El Señor nos confronta en el espejo de su palabra. Por eso dice Santiago, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, el Señor le muestra la condición de ese varón, de esa mujer, tal como es. Y dice el verso 24, porque él se considera a sí mismo. ¿Y qué hace, hermanos? Y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, lo que Dios le mostró cuando fue expuesto a la palabra, lo olvidó la condición que el Señor le estaba mostrando que estaba su vida. Su condición le había sido mostrada. El Señor nos muestra, hermano, todo aquello que debemos quitar de nuestra vida, que debemos rendir a Cristo. Pero quien olvida lo que el Señor nos está mostrando de nuestra vida que tenemos que cambiar, pues es un oidor olvidadizo. Verso 25. Mas el que mira, esto es por el contrario, atentamente, otra vez, ¿qué, hermano? La perfecta ley, es decir, como un espejo, la de la libertad, y persevera en ella, hermanos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, este contexto de Santiago nos muestra, habla de un espejo, habla de ver la palabra, de ser oidor de la palabra, habla de mirar atentamente la perfecta ley que es la palabra. Es mirar y perseverar, no solo escuchar, es mirar y perseverar. Y perseverar en el griego original significa, hermanos, meditar, significa atenderla, significa obedecerla para llevarla, es decir, por obra. Esto hace diferencia, hermano, en la vida de una persona.
Una persona puede estar leyendo su Biblia todos los días, gloria a Dios, qué bueno que así debe ser. Puede estar marcando la Biblia, qué bueno, así debe ser. Puede estar escuchando sana doctrina en internet, qué bueno, qué bendición, hermanos. Pero si no lleva por obra lo que la palabra le enseña, se engaña a sí mismo. Y no va a ser una vida transformada por Dios. Está recibiendo información, pero no va a reflejar la gloria de Dios en su manera de vivir. Mire, hermano, el ser expuesto a la palabra de Dios es una grande bendición. Es una bendición porque nos muestra lo que somos, como un espejo, lo que somos a los ojos de Dios. Y nos da, hermanos, la oportunidad de cambiar. El Señor nos bendice por medio de su palabra porque nos muestra cómo estamos y nos da la oportunidad de cambiar. ¿Cómo cambiamos, hermanos? Cuando obedecemos lo que Dios nos manda hacer. Ahí somos transformados. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando somos expuestos a la palabra y al poder de ella, hermanos, cosas pasan en la vida de la iglesia y en la vida de las personas. Cosas hermosas. Porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para transformar. Entonces, hermanos, conforme miramos atentamente la palabra de Dios, ahí podemos ver reflejado a su Hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y el Espíritu nos transforma en la misma imagen del Señor. Tomamos la Biblia, oramos, estamos meditando en ella, hermanos, considerando, mirando y perseverando en ella. Le pedimos en oración al Espíritu Santo que nos ilumine. El Señor nos da entendimiento, nos comprende y es esa espada que penetra hasta lo más profunda de nuestra alma. Y nos muestra el Señor quiénes somos. La oportunidad de ser transformados. Pero también en la palabra de Dios nos muestra su gloria por medio de Jesucristo. De quién es Jesucristo, de los atributos del Señor Jesucristo. Recibimos su reflejo y nosotros tenemos que reflejar esa gloria en nuestra vida, hermanos. Así como en un espejo revela los rasgos físicos, hermano, a fin de que uno pueda arreglarse en lo natural, ¿sí? El someternos a una constante visión o estudio de la palabra de Dios, hermano, el Señor nos va a mostrar todo aquello en lo que estamos fallando, en nuestro carácter como cristianos. Y nos va no solo a eso a mostrar en qué tenemos que cambiar, sino nos va a inspirar a corregir todo aquello que debamos corregir para honrar correctamente al Señor. Amén, hermanos. El creyente refleja la gloria de Dios en su forma de vida, en perdonar, al amar, en su paciencia, en el amor a su esposa, en el respeto a su esposo, en el amor a sus hijos, al enseñarles la palabra, y no solo enseñarles, sino también enseñarles a vivirla. Ahí se refleja la gloria de Dios. Al enseñar aún a nuestros hijos a amar a Dios y depender por completo de Dios. 3 aspectos, hermanos, importantes en la transformación de nuestra vida. Ya vimos el primero, que es el propósito por el cual somos transformados, es para reflejar, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Número 2, vemos el objetivo por el cual somos transformados. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo hemos mencionado, hermanos. Somos transformados para llevar la imagen de Cristo en nosotros, en nuestra propia vida. Segundo a los Corintios 3:18, retomo desde el principio, hermano. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma, ¿qué dice ahí? Imagen. Una pausa aquí, hermanos. Dice ahí que somos transformados. En el griego, hermanos, esta palabra viene del griego metamorfo. Meta, que implica transformación, y morfé, que implica forma. Una transformación de la forma o de la apariencia, eso es lo que significa. Es un cambio de forma. Y mire, qué tremendo. Esta palabra es la misma que se usa en la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 17. La palabra castellana metamorfosis es la transliteración de esta palabra griega. Ahora, lo importante de esto, hermano, es que esta palabra, transformación o transformados, describe un cambio en lo externo, porque ya ha habido un cambio en nuestra vida interior. Un cambio que Dios ha hecho en nuestro ser, en nuestro corazón, dándonos ahora un corazón de carne, quitando aquel corazón de piedra, ahora un corazón sensible a Dios, sensible a su voz y sensible a su guianza y a su palabra. Esta transformación o ser transformados en la conjugación verbal implica algo muy importante, hermanos. Somos transformados indica una transformación no hecha por nosotros, hermano. Es una voz pasiva. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, significa que no es una tarea que nosotros realizamos. Significa que es una tarea que Dios hace en nosotros. Es algo que Dios hace en nosotros. Entonces, hermano, esa transformación tiene que ver con la transformación de nuestra vida, pero con un punto muy importante, con nuestra santificación progresiva. Hay una santificación progresiva. Ya hemos sido, si entregamos nuestra vida al Señor, hemos sido declarados, ¿qué, hermanos? Justificados y santos. ¿Qué es santo? Apartado ¿por quién? Por Dios y para Él. Eso es santos. Hemos sido apartados por Dios y para Él, para que Él haga de nosotros lo que Él desea, para dirigir nuestra vida. Eso ya lo hizo, pero hay una parte en nuestra santificación progresiva que nos compete a nosotros. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Ahora, hermanos, la vida cristiana, hermano, es un proceso de crecimiento continuo hacia la imagen de Jesucristo. La vida cristiana, no estoy diciendo que la salvación es una en un momento específico y es para siempre. Esa es obra de Dios. Sí, hermano, pero el crecimiento, el perseverar en la lectura, el meditar en ella, el obedecer para no contaminarnos, para no caer en pecado, depende de nosotros, de la comunión que tengamos con el Señor y de nuestra obediencia al Señor, que es un Dios santo, santo, santo. Reitero, hermano, la vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo hacia la imagen de Jesucristo, ascendiendo de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Por eso dice de gloria en gloria. Por ello, hermanos, la transformación que resulta de una transformación de gloria en gloria no es instantánea, sino progresiva. ¿Es que, hermanos? Progresiva. Esto es importante. Acompáñenme a Efesios 4:11, hermanos, por favor. Esa transformación que Dios desea en su vida, en mi vida y en la vida de todo creyente, es una transformación, hermano, progresiva, que implica nuestra responsabilidad también, por supuesto. Y vamos a ir entendiendo por qué esa responsabilidad. Efesios 4:11, hermano. ¿Qué implica Efesios 4 en esta transformación de usted y de un servidor y de todo creyente? Bueno, que Cristo constituyó esto. Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con una finalidad, hermano. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Para la obra de ¿qué?
del ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. ¿Para qué ese servicio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es hijo o hija de Dios, hermano, Dios le ha dado la salvación, Dios ha puesto pastores maestros, ¿sí?, para perfeccionar su vida a través de la palabra. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para servir en la edificación de la iglesia, para servir a Dios. Efesios 4:13. Hablamos, hermanos, de una transformación progresiva. No he olvidado esto, ¿verdad? Progresiva. Aquí está donde se muestra ese progreso. Dice Efesios 4:13. Hasta que. Eso implica un proceso. Todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, significa maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Dice hasta que es un proceso progresivo, una transformación progresiva, hasta que todos lleguemos a esa unidad, a ese conocimiento, a esa madurez como hijos de Dios, hasta que lleguemos a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Gálatas 4:19, por favor. Estamos hablando del objetivo por el cual somos transformados, y ese objetivo es reflejar a Cristo, hermano. Transformados a la imagen de Cristo. Ya lo leímos en Efesios, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto. Se sufre, ¿verdad, hermanos? Se sufre, como lo sufría el autor de Gálatas, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Otra vez, hermanos, esa transformación progresiva hasta que, es decir, un proceso, hermano. Romanos 8:29, vamos ahí también, hermanos, por favor. Ya lo leímos hace un momento, pero quiero que nos quede bien preciso este punto, hermanos, cómo la Escritura nos muestra cuál es el propósito de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando meditamos en la palabra de Dios, hermanos, y vemos en ella al Hijo de Dios, entonces el Espíritu nos transforma. Llegamos a ser más y más como el Señor Jesucristo, conforme crecemos de gloria en gloria, hermanos. Por eso dice, verso 18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Usted y un servidor y todo creyente tenemos la grande bendición de ser partícipes de la imagen de Cristo. Qué tremendo, hermano. Y de ir en gloria por medio del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tengamos presente esto. Pablo estaba haciendo un contraste no solo entre el antiguo pacto, como lo vimos en la introducción, y el nuevo pacto, sino que también hace un contraste entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio de la gracia del nuevo pacto. Es decir, hermanos, la meta del ministerio del antiguo pacto era la obediencia a una forma externa, es decir, obedecer la ley. Pero esta obediencia no puede cambiar el carácter humano. Esa obediencia no nos llevaba a parecernos más a Cristo. Sin en cambio, la meta, objetivo del ministerio del nuevo pacto es lo que acabamos de leer, hermano: la semejanza a Cristo en nuestra vida. Amén. Esa es la meta, hermanos, en el nuevo pacto. La ley puede traernos a Cristo, hermanos, sí,
como lo menciona Gálatas capítulo 3, verso 24, pero solamente la gracia puede hacernos como Cristo. Por eso la transformación que ocurre en el interior de una persona, hermano, se refleja en lo exterior, en sus pensamientos, en sus palabras, en su carácter, en su forma de actuar, de obrar, en su manera de vivir. Si no hay transformación, ¿por qué será? ¿Qué impedimentos pueden estorbar nuestro crecimiento, nuestra transformación, hermanos? ¿Los habrá? Falta de comunión con Dios, falta de oración, de tiempo de oración, falta de lectura de la palabra. Amarnos cada vez más a nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Eso es un gran estorbo para la transformación que Dios quiere hacer en la vida de sus hijos. Un gran estorbo. El pensar en las cosas terrenales. El no someter nuestra carne, hermanos. Tengamos cuidado con eso. En la medida en que como creyentes nos enfoquemos en las Escrituras, hermanos, en la palabra, veremos la gloria de Dios reflejada en Jesucristo. Y sabe, solo así seremos transformados a su imagen por la poderosa obra de quien cree, hermano, del Espíritu Santo. Y aquí llegamos a nuestro tercer aspecto importante en la transformación de nuestras vidas. Vimos el propósito, el objetivo, llegamos al medio. El medio por el cual somos transformados es por la obra del Espíritu Santo. Retomo completo, hermano. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente este verso. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Según a los Corintios, hermano, recalca esta obra. La obra de influencia del Espíritu en los corazones y en las vidas de los creyentes. De hecho, en este capítulo en particular, habla tiene 7 referencias al Espíritu. Eso es muy significativo, ¿no? Por esta razón. El poder del Espíritu está presente en la predicación cuando se escucha la misma y cuando se pone en práctica esa palabra aprendida en nuestra vida, hermanos. Se pone en práctica. Es evidente, hermanos, que ese proceso no sería posible, ese proceso de transformación que Dios opera en nosotros, no sería posible sin la obra transformadora del Espíritu de Dios. Esa obra que Dios quiere hacer en nosotros la hace por medio del Espíritu y de su palabra. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como lo mencionó Jesucristo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, dice Juan 14:17, ni le conoce. Pero nosotros, decía Jesús, le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. El Espíritu de Dios. El Espíritu que cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que trae la convicción en el corazón de las personas de cuál es su condición ante los ojos de Dios, hermanos. Platicaba yo con una persona el día de ayer y me decía, les enseñamos de Cristo, tanto que les hablamos de la palabra, los evangelizamos, y lo más difícil y duro es que se arrepientan. La obra es de Dios, no es nuestra. La obra de arrepentimiento es una obra de poder que solamente Dios puede hacer por su Espíritu Santo. ¿Qué nos compete a nosotros, hermano? Llevar la palabra.
La palabra que descansa en el poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Esa es obra del Espíritu Santo. Dijo Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son. Entonces, el mundo no lo puede ver, nosotros sí, y viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo convence al mundo de su condición. El Espíritu Santo guía a todos los que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Decía Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Gordon Fee, hermano, Gordon Fee, un teólogo estadounidense, menciona lo siguiente, cito: por medio de Cristo y del Espíritu Santo estamos siendo transformados para llevar la semejanza para la que estamos destinados al principio. En la libertad que nos proporciona el Espíritu hemos visto la gloria de Dios mismo, tal como se nos hace evidente en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos llegado a experimentar esa gloria y lo haremos de manera creciente hasta llegar a la gloria final. Fin de la serie. Esa gloria que hemos experimentado, hermanos, que podemos ver, de la salvación, de la santidad de Dios, hermano, va a ser completada y eterna cuando estemos con el Señor. Somos transformados como creyentes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Si somos transformados por Dios mismo, hermano, hay algo muy importante que debemos entender. Somos portadores de la gloria de Dios, de lo que Él nos ha manifestado a través de su palabra. En donde usted esté, donde usted se encuentre, usted, hermano, es representante del Señor Jesucristo y de su gloria. Donde usted se encuentre, a donde usted vaya, en donde usted trabaje, con quien conviva, somos portadores del nombre de Cristo. Nunca lo olvidemos, hermanos. Por eso es que somos hermanos y hermanas en Jesucristo. Somos la familia de Dios, hermanos. Concluimos. ¿Cuántos años lleva usted como creyente? ¿40? 30, 25, 17, 8, 4, 3 años, meses. Y dije cuántos años lleva como creyente, no cuántos años lleva de congregarse. Puede haber personas que llevan muchos años de congregarse sin ser creyentes. La pregunta es para todos nosotros, hermanos. ¿Cuánto hemos sido transformados por Dios? ¿Ha habido una transformación real en nuestra vida, hermano? ¿Qué ven las personas que nos rodean en nosotros? ¿Qué ven en nosotros, varones, la gente que nos conoce? ¿Qué ven en ustedes, hermanas, las personas que le conocen? ¿Qué ven en su vida, hermana, diferente? ¿Qué ven en nuestra vida, varones? ¿Qué ven diferente en nosotros? Y no me refiero a una transformación física que viene al paso del tiempo, porque pues sí nos vemos diferentes, hermano. Nuestra piel es diferente, nuestro andar es diferente, nuestros dientes son diferentes, nuestro pelo es diferente. Pero no me refiero a esa transformación, hermano. Me refiero a la transformación del alma. ¿Cómo está nuestra vida siendo transformada? Las demás personas, ¿qué ven en nosotros, hermanos?
Hay una lucha que tenemos, ¿no? En nuestra carne. Todos la tenemos, hermanos. Indudablemente, pero debe de haber fruto. El fruto del Espíritu, hermanos, en nuestra vida. Porque Él mora en nosotros. ¿Qué debemos reflejar, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿verdad? ¿Qué ve la gente en nosotros, hermanos? ¿Qué ven nuestros hijos? Y voy mucho a la familia, ¿sabe, hermano? Porque es algo muy importante. Mucho, muy importante. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Somos de bendición para ellos o no? ¿O están viendo incongruencias? ¿O están viendo hipocresía en nosotros? ¿O están viendo que sí tenemos una batalla en la carne, pero que nos estamos esforzando para darle gloria a Dios? Hay diferencia. ¿Qué ve nuestra esposa, varón? Hay una transformación, hemos mejorado. ¿Hemos vencido pecados o no? Venga, varones, el Señor va a bendecirlos. Manda a su esposo, hermana. ¿Qué ve la gente? Mire, en el libro de los Hechos, por primera vez en Antioquía, se mencionó a los que seguían a Cristo, se les dijo ¿cómo? Cristianos. Porque la gente sabía, ¿por qué les llamaban cristianos? Pues porque seguían a su maestro. Y porque actuaban de manera semejante a él. Y no solamente actuaban, el simple hecho de hablar, con el simple hecho de lo que hablaban, de escuchar a aquellos seguidores de Cristo, la gente podría afirmar que eran discípulos y seguidores de Jesús. Nada más con hablar, hermanos. Que habían estado con Jesús. Escuche, por favor. En su vida, en mi vida, en la vida de todo creyente, se nota, se va a notar, va a ser evidente, hermanos, cuando estamos pasando tiempo con el Señor. Cuando estamos pasando tiempo en su palabra. Cuando estamos pasando tiempo en oración y en comunión y hablando con Dios, con el Señor. Se nota, hermanos. Eso hace un seguidor, una seguidora de Cristo. A veces cuando hablamos con las personas, hermano, nos damos cuenta cómo está su corazón, aunque no lo miramos, porque no lo que mira el corazón es el Señor. Pero al escuchar hablar, da una idea de lo que hay en el corazón. La Biblia avala eso, ¿eh? De la abundancia del corazón, ¿qué? Por sus palabras conocemos a la gente, hermanos. Poco. Una pequeña mirada por eso. Dios desea seguir transformando nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios desea que nuestra vida cambie. Varones, hermanas, jóvenes. Dios desea eso, hermanos. Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La vida es difícil, hermanos. Sin Cristo, un infierno. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Miren, porque el único camino para vivir, llevar esta vida cristiana y enfrentar las aflicciones, hermano, y salir adelante, es mirando la gloria del Señor. Es mirando la gloria del Señor como hoy lo estudiamos. Teniendo puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mire a Cristo. Mire su gloria. La gloria de Dios
se refleja en nosotros, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra hoy y que siga transformando nuestras vidas. Que siga Él haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros para la gloria de Él. Amén. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que somos confrontados. Es a través de ella que nos miramos como en un espejo, que nos muestra en verdad quiénes somos, Señor, ante tus ojos. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de tu enseñanza hoy. Pero también te damos gracias, Señor, porque es en tu palabra, Señor, en que podemos ver tu gloria. La misma gloria reflejada en el rostro de Moisés, Señor, ahora en el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos en esta transformación, por favor. Ayúdanos, Señor, porque tu meta es la semejanza a Cristo en nosotros. Pero nosotros meditamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su caminar en esta tierra, Señor. Siendo 100% Dios divino y 100% hombre, Él no pecó, Señor. Nosotros tenemos una gran batalla y pecamos, Señor. Por ello hoy te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque no estamos siendo lo que en verdad tú deseas. Perdónanos porque en ocasiones, Señor, pecamos, fallamos, ofendemos tu santidad. Perdónanos porque por omisión, Señor, sabiendo lo que debemos hacer, en ocasiones no lo hacemos y tu palabra nos enseña que eso es pecado, Señor. Señor, conoces nuestras vidas a la perfección. No hay nada oculto de nuestra vida a tus ojos, Señor. Hoy límpianos, Padre, en tu gracia, en tu bondad. Perdona nuestros pecados, Señor. Venimos a ti, Señor, para ser limpiados hoy, Padre. Que nos ayude, Señor, en nuestro caminar en esta vida como peregrinos, a poder caminar en santidad, porque sin santidad, Señor, nadie te podrá ver, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en limpiar nuestra vida como el Señor Pablo. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, para llegar a perfeccionar esa santidad que tú deseas por temor a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Oramos por quien no te conoce. Oramos por quien esté aquí que sepa que no es tuyo, Señor, que tú no eres su Señor ni su Salvador. Oramos, Señor, a que hagas una obra de salvación hoy, Padre. Porque tuya es la salvación, Señor, por la obra de tu Espíritu. Trae ese convencimiento al corazón, Señor, para que tú la recibas o la recibas, Señor, y la transformes, Señor, para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor. Sigue perfeccionando, sigue poniendo ese ser como el hacer, Señor, porque esa es tu buena voluntad para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder, y una bendición grande poder servirle. Cualquier duda estoy para servirle, hermanos.
Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves en nuestro servicio. Estamos viendo las parábolas de Jesús. Ya casi terminamos, vamos como por la 24, creo, mal no recuerdo. Y aquí estamos con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, el jueves a las 6 de la tarde y el viernes varones a las 7, si Dios quiere. Y si no, hermanos, nos vemos el domingo en el horario habitual, que es a las 11 del día. Que tenga buena tarde, no se vaya sin bendecir y despedirse de su hermano. Bendiciones.